Hay espacios que no solo se construyen con guiones, sino con confianza. Espacios donde las palabras fluyen, las ideas se respetan y las experiencias se comparten tal como son, reales, humanas, auténticas. Esto es Charla entre Amigos, un lugar donde la distancia desaparece y las voces se conectan desde distintos rincones del planeta, pero con un mismo propósito: conversar, reflexionar y acompañarnos. Este espacio vive a través de voces que lo hacen único. Desde Arizona, Edgar Valle, con una mirada profunda y su forma tan auténtica de analizar la vida, llevándonos siempre a reflexionar más allá. Desde Ensenada, Baja California, Beto Barocio, con su estilo relajado, su cercanía y esta manera tan natural de aterrizar las ideas a lo cotidiano. Desde Michigan, en Andrews University, Erika Zúñiga, con una visión joven, preparada y con propósito, que inspira y aporta frescura a cada conversación. Desde Saltillo, Coahuila, con su calidez, sensibilidad y esa capacidad especial de conectar desde el corazón en cada palabra, Gloria Albir. Y desde Arteaga, Coahuila, la chef Claudia Rodríguez, quien suma pasión, juventud, creatividad y ese toque único que nos recuerda que la vida también se disfruta con sabor. Aquí no venimos a tener razón, venimos a compartir. No venimos a impresionar, venimos a conectar. Porque al final las mejores conversaciones son esas que se sienten como estar en casa. Bienvenidos a Charla entre Amigos. Si pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde más no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Ghana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío,
han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no, debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Si pudiese volar cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el Jordán a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde además hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaán, te diré un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diré un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo mejor. Hay personas que dejan huella con sus palabras y transforman vidas con su ejemplo. Y hay historias que merecen ser contadas porque en ellas podemos reconocer la fidelidad de Dios. En esta edición de Charla entre Amigos tenemos el privilegio de conversar con una mujer cuya vida ha estado dedicada a la educación, la formación de líderes y el servicio a Dios. Nuestra invitada es la doctora Esther Díaz de Guerrero, destacada educadora y teóloga adventista. Realizó estudios en teología en Cuba. Obtuvo una maestría en educación en la Universidad de Montemorelos, en México, y recibió un doctorado honoris causa de la Universidad de Andrews en Michigan, Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como profesora y capellana en el Colegio Adventista Ricardo Greenidge, en Caracas, Venezuela. Además, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la presidencia del Seminario Teológico Adventista de Cuba, institución que dirigió entre los años 2000 y 2008. Durante su administración, el seminario alcanzó un importante logro al obtener su acreditación independiente. Su compromiso, liderazgo y servicio han sido reconocidos en diferentes ocasiones. En el año 2005 recibió el premio Mujer del Año, otorgado por la Asociación de Mujeres Adventistas, y también fue distinguida con la prestigiosa medalla Helen G. White. Sin embargo, más allá de sus estudios, cargos y reconocimientos, hoy conoceremos a la mujer detrás de tan inspiradora trayectoria, sus desafíos,
sus aprendizajes, su llamado al servicio y la manera en que Dios ha dirigido cada etapa de su vida. Bienvenida, doctora Esther Díaz. Es un verdadero honor tenerla con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, bienvenidos a Charla entre Amigos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a esta charla entre amigos. Feliz sábado para todos, bienvenidos. Ya tenemos aquí a Erika, así que platiquemos un pequeño momento. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, Beto, gracias a Dios ya. Es viernes, el cuerpo lo Viernitos, viernito sabe, y viernes de charla entre de amigos. charla. Qué rico, ¿no? Ay, Qué maravilla echar un cotorreo los viernesitos. ¿Cómo fue tu semana, Erika? ¿Cómo la pasaste? ay, pues muy bien, tuvimos un taller, fíjate, con las universidades, así que fue muy emocionante conocer a maestros, docentes de adventistas de todas Ujú. partes del continente. Ah, sí, 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 miré ahí que subiste una foto, ¿no? Sí, ahí Estás nada más ¿Cómo estás, amigo Edgar? ¿Qué tal? Muy bien, muy contento, muy agradecido de estar aquí con ustedes. Eso es todo. Pues estamos ¿Ustedes qué aquí, dicen? ¿Qué pues cuentan? aquí estábamos chacoteando, pues, de que Erika se aventó un congreso ahí por internet con los maestros de la Patagonia, el sur de anda. Rusia, No, allá en Austria. Oye, No, no, pero vi qué que había padre, gente de ¿eh? todos lados, ¿no? De Qué Brasil, sí, padre, de Erika. México. Bolivia, Costa Rica, la verdad que muy padre el proyecto, la red Ujú. de innovación que estamos armando Pues y poco que a sea de poquito, ¿no? bendición para la educación. Claro, Qué claro, que es chulada, qué el chulada. fin que se busca para que haya como una unificación de criterios, ¿no? Podemos decirlo. Sí, pues, y mira, colaborar. El sistema educativo Sí, adventista es internacional, o sea, y Claro. es la cosa que nos la creamos de que no somos nada más una universidad aquí o allá, sino realmente somos un sistema global. Y de Ujú. hecho, hoy vamos a hablar con alguien que fue rectora, en Cuba, Andy, del CETAI, de los pastores, durante muchos vámonos, años. recio. no, qué Ay, no, chulada. ya no, ya, pues, de Qué una vez, ¿o qué privilegio. onda? Pues la invitamos a ver, Sí, de una vez. vamos a traernos oye, a Kilmer, déjenme encuentro Igual editamos. Ah, oye, hablando de ahora editar, sí ya está aquí, ajá. ¿no tenemos videíto? Podemos tener de aquí Yo al, lo puedo Ok, hacer. ¿no? sale. Tengo una semana todavía para. Listo, ya Ok. está con nosotros la maestra Esther Díaz. Ahora sí, Ay, mi ojo. Regina, si puede abrir su cámara y su micrófono. Ahí está. Ok, ¿Ya? ahí está ya. No, hombre, qué Hola, ¿cómo bendición. está? Bienvenida. Gracias, gracias. Gusto en conocerlo. Igualmente, igualmente. Igualmente, es Ah, un placer tenerla con nosotros, un gusto, un honor tenerla aquí en Charla entre Amigos. Gracias. Claro que sí. pues bienvenida, maestra doctora Esther Díaz de Guerrero. Ujú, Una gran maestra, una gran institución en nuestra iglesia adventista que ahorita ya nos irá contando, pero ¿qué les parece que Ujú. oramos para iniciar con esta charla entre amigos? Me ujú. Vamos a parece darle, prudente. vamos a darle. Edgar, ¿te Ujú. gustaría orar? Con muchísimo gusto, claro que sí. Amado Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de compartir juntos entre amigos esta charla que seguramente traerá mucha inspiración, mucha bendición a nosotros y a nuestros amigos que nos van a ver. Te agradecemos, Señor, por la presencia de la maestra Esther. Te agradecemos por su tiempo, te agradecemos por su trayectoria y por todo lo que vamos a aprender en esta charla. Queremos hacerlo, Señor, principalmente para crecimiento espiritual de todos nosotros, pero principalmente para honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Bendícenos, pues, y acompáñanos. Lo suplicamos con el corazón lleno de fe, movido por tu Espíritu Santo, y en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Listo.
Oigan, Oye, pues de entrada veo a nuestra invitada muy jovial, ¿eh? Muy ah, alegre, ¿verdad? Llena de Denota así vida. una alegría. ¿De Sí. dónde es nuestra invitada? a ver, quiero Bueno, que nos platique. dime. Que nos platique de dónde es, Bueno, dónde yo nació. nací en Cuba y me crié allí también, así que soy cubana de pura cepa. Vámonos. Eso. Chulada. Criada con ¿cómo le llaman allá la comida? Se me olvidó ahorita, me cruzó por la mente la comida tradicional, una comida El tradicional de Cuba. congrí, Sí, eso. sí, ese es tradicional allá para nosotros. Y si es para el sábado, en casi todos los hogares se cocina congrí con otros acompañantes, pero el congrí generalmente no No puede falta. faltar. Qué Qué Caray. rico. Pues bendición. habrá que probarlo. Oiga. Ya me dio hambre. No, un día te lo voy a dar a probar. Bueno, Ah, ¿qué tal? Excelente. ya gané. Maestra, ¿y ahorita dónde se encuentra usted? ¿Dónde radica? Bueno, estoy aquí en Michigan, en Berrien Spring, porque mi esposo Ujú. falleció y Oh, tengo, no. nada más que tenemos estas dos hijas y las dos están acá, pues ellas quisieron que viniera para acá. Eso no eran mis Ah, Qué planes, pero bendición. ya tuve que ceder. Ah, ok. No, bueno, pues los planes cambian, ¿no? Y Dios la va moviendo Y aquí donde estoy necesite haciendo tenerla. nuevas amistades, conociendo nuevas personas y haciendo una nueva vida. Sí. Pues gloria a Dios. oiga, Qué pero cosas, ¿no? Cambiar de ciudad siempre es un reto, ¿no? Ujú. Conocer otros lugares, porque uno está Y acostumbrado a su tierrita, ¿no? Ujú. Uno está sí. acostumbrado a su Y tierrita. antes de estar allí en Michigan, maestra, ¿dónde estaba? En Cuba, yo O sea llegué, que usted ha vivido en Cuba toda su vida. no, no, Ok. yo vivir no, pero en Montemorelos estuve haciendo una Mm, maestría por Ah, ok. verano ok. y después nos mandaron a trabajar como misioneros a Venezuela. Allá Ok. estuvimos 5 años Oh, y ya mi esposo se jubiló allá y decidió regresar a Cuba. Y entonces Ujú. pues regresamos, él jubilado, pero yo no. Ah, ok. Pero usted él siguió trabajando. siguió trabajando, atendía una iglesia, después atendió la parte ministerial de esa asociación hasta que Ujú. ya se enfermó y no pudo continuar. Qué triste. Ya. oiga, maestra, pero yo quisiera que nos contara un poquito así en resumen, porque yo sé que es muy larga, así su vida. ¿Dónde nació, creció, qué estudió, en qué ha trabajado principalmente para los que no la conozcan, Ujú. ir dándonos así un poquito de su vida? Bueno, yo nací en el centro de Cuba, Villa Clara, en un pueblo que se llama Santo Domingo. Mi Ok. mamá adventista, mi papá no, un buen padre, pero Ujú. nunca se entregó a Dios. Pero mi mamá suplió esa necesidad y fue en la parte espiritual, fue padre, madre, pastor y de todo. Ok. Desde pequeña, cuando empecé a ir a la escuela, pues me pusieron en una escuela adventista y estuve estudiando en escuela adventista hasta el 8º grado. Y de Ok. ahí ya empecé a estudiar allá en Cuba se llama el preuniversitario, creo que aquí es high school. Ujú. Y ya lo estudié en un instituto de la capital. Y desde pequeña mi idea fue ser médico, pero no médico de consultorio. Lo mío era ser médico misionero. Yo Mm, veía, yo era una niña y en la revista adventista, cada vez que llegaba, cuando eso todavía había revista adventista ya, yo lo que me buscaba era las lanchas Luceiro por el río ok. Amazonas y curando a los enfermos y haciendo esa obra. Me gustaba tanto que quise estudiar medicina. Ok. Esa fue mi idea hasta que ya llegando al último año de bachillerato, la situación en Cuba ya no estaba nada fácil para los creyentes adventistas por el asunto del sábado. Mm. Ok. Y entonces ya tuve que tomar la decisión de no estudiar medicina porque no, ya
los que estaban estudiando en ese tiempo tenían muchas dificultades. Incluso un pastor que terminó, bueno, no era pastor cuando eso, terminó, pero siempre los exámenes que le quedaban se lo ponían sábado. Así que nunca recibió su Oh, título y después pues ok, pasó a trabajar como profesor en el seminario. ok. Así que yo decidí no estudiar medicina. Cuando eso teníamos allá el Colegio de las Antillas, Ujú, Colegio Adventista, y fui para allá. Entonces estudié teología y secretariado. Me ok. casé, al año de estar allí me casé y la Universidad del Estado estaba frente al Colegio de las Antillas. Ujú, Y lo que yo quería era, cuando terminara acá en el colegio, pues estudiar psicología en la universidad. ok. Pero mi esposo terminó antes que yo sus estudios y nos mandaron a trabajar ya a una iglesia, a un distrito, y no pude continuar con la medicina. Ya vi que Dios no me estaba apoyando en eso. Ok. Así que me di a trabajar en la obra misionera, ayudar a mi esposo, daba estudios bíblicos y hacía cualquier cosa en los lugares donde estuvimos trabajando. Ok. Hasta que ya eh, estuvimos en 2 distritos trabajando. Primero fue en el centro de la isla, después al final de la isla al oriente. Y de ahí, pues pasamos, ya él salió como presidente de la asociación en el otro extremo de la isla, en el occidente. De ahí volvimos otra vez a otro lugar y más tarde ya él pasó como presidente de la Unión Cubana y la Casa de la Unión estaba ahí al lado y el Seminario Teológico Adventista funcionaba en la Unión. Así que me llamaron a trabajar allí, pero como yo nunca pensé en ser profesora, lo mío era ser médico, yo le dije que no me gustaba, pero ellos me suplicaron que necesitaban que alguien les ayudara porque la esposa del presidente anterior daba algunas clases y ya ellos habían ido. Ok. Entonces, por ayudar más bien, Ujú, acepté tomar una clase y allí me fue gustando porque veía que me sentía bien. ujú. Entonces, pues para ese tiempo ya mandaron a 5 personas, 4 pastores y yo, a estudiar en Montemorelos la maestría en teología. Ok. Cuando ya estábamos allá en Montemorelos, yo le dije a otro que era también profesor en el seminario, le dije, mira, pastor, si somos 5 y en Cuba hay tantas necesidades, ¿por qué todos vamos a estudiar lo mismo? Yo opino que sería bueno que por lo menos 2 estudiáramos la maestría en educación y los otros que sigan con teología. Él no Ujú. quería porque el director del seminario estaba viejito y que iban a pensar y que, Dios, si tú no lo haces, yo lo voy a hacer. Y llamé a Cuba y me dijeron que sí, que podíamos hacerlo. Entonces, 2 nos fuimos para la maestría en educación y los otros 3 estudiaron en teología. Y gracias a Dios, esos estudios, porque poco después él pasó a ser el director del seminario. Ujú. Vámonos. Sí. Y entonces ya nosotros nos fuimos, Una mujer sabia, ¿no? Porque ya más o bueno, menos le sabía. que Dios me puso eso en la mente. Sí, ¿verdad? Y entonces fuimos para Venezuela, estuvimos en Caracas 5 años trabajando. El colegio Ricardo Greenwich, ahí al lado de la iglesia, un colegio grande, pues me llamaron a trabajar allí y trabajé como capellana y la profesora de religión. Ya ahí estuvimos 5 años y al regresar a Cuba, en el seminario me llamaron a trabajar como vicerrectora académica. Y allí estuve un año solamente, porque al otro año me pidieron que dirigiera el seminario Como rectora. Oh, como rectora, wow. sí. Pero Bacha ya. eso sí no me entraba todavía en el cerebro que yo fuera a dirigir el seminario. Yo le decía, Ujú. yo me preparé para enseñar, pero no para dirigir. Pero había necesidad.
es más que el presidente de la Unión Cubana fue un día al seminario, ya habían hablado conmigo y yo iba para el comedor a almorzar y él se fue conmigo y se sentó en la mesa y era tiqui, tiqui, tiqui ahí dándome cuerda para que yo aceptara. Ok. Hasta que le dije, mira, no se compone de una N grande y una O más grande todavía. No quiero, porque no. Ok. Pero siguió hablando y hablando hasta que, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a orar bastante. Y cuando yo tenga la respuesta que Dios me dé, yo hablo con ustedes. Dice, está bien, eso fue un miércoles. El viernes ya estaba llamando a ver si ya tenía la respuesta. ¿Qué tal? Dije, no, todavía no he decidido nada. Y entonces ya para el lunes ya yo me sentí un poco más segura y acepté la dirección del seminario. Fue un reto grande para mí. Le dije, voy a leer mucho, voy a preguntar mucho y pedirle mucho a Dios que me ayude porque no me sentía preparada para eso. Pero hoy le doy gracias a Dios que me ayudó en todo ese tiempo allí en el seminario. ¿Por cuánto ¿Qué? tiempo, maestra? Como rectora, 8 años. Ah, Ya siempre. tuve que renunciar, ya me jubilé porque mi esposo estaba malito Ok. y sentí que yo debía dedicar todo el tiempo a él, porque ya no lo podía dejar solo en la casa y sentía que lo estaba descuidando un poco. Así que dejé el seminario como rectora, pero seguí impartiendo, porque yo dirigía el seminario, pero también impartía clases. Ok. Yo impartía un poquito más de la mitad de carga académica de un profesor normal. Y además lo dirigía. No, ¿Eh? hombre, qué bárbara. Sí, impartí esas clases, además que en la iglesia tenía también responsabilidades, tenía que ir a otros lugares, a veces a predicar a algún lugar, a una junta, y ya no podía dejar más a mi esposo solo, porque cuando llegaba a mi casa también era trabajar. Claro. Así que dejé la dirección, pero continué impartiendo las clases. Yo les dije, me ponen todas las clases mías en 2 días, martes y jueves. Esos días yo los voy a dedicar a venir acá. Y ya dejaba una persona cuidando a mi esposo y yo venía, daba las clases hasta que ya estuve 2 años así. El segundo año le dije, ya yo misma formé a 2 profesores en 2 materias que yo impartía para que ellos continuaran. Y así pues ya me iba quitando una carga de encima hasta que ya les dije que ya ese era el último año que iba a trabajar y allí pues terminé mi función con el seminario. Pero Oiga, en la iglesia, bueno, mi esposo estuvo en cama 6 años. ¿Cómo? 6 años, además del tiempo que estuvo enfermo antes de ir a la cama. Ok. Pero en la iglesia sí yo tenía muchas responsabilidades. Tuve que dejar un tiempecito de ir porque no podía dejarlo. Y ya cuando él falleció, pues me reintegré otra vez a las actividades de la iglesia. Allí trabajé como directora de escuela sabática, estuve con los jóvenes. Me gusta mucho trabajar con los jóvenes. Es que como estuve tanto tiempo trabajando con Con jóvenes jóvenes, sí, sí, sí. y yo impartí muchos años ministerio juvenil Ok. y parece que eso me hacía sentir joven. Sí, no, Y dicen que uno se contagia, ¿no? de los muchachos. Con la sí, es chaviza. cierto. Y Oiga, los jóvenes, maestra, yo estoy impresionada porque no es fácil ser rectora. uh-huh. Oye, Erika, y dice que no se sentía capacitada. Imagínate si estuviera capacitada. No, Ay, no, no. no, pero Dios me ayudó mucho. Ah, obvio que sí, ¿verdad? Dios me ayudó mucho, mucho, porque tuve que enfrentar serias dificultades. ¿Sabes? La situación de Cuba no es normal. Sí. Y entonces, pues, hasta la estación de policía yo fui a parar un día, 2 A veces. ver, ¿Cómo? cuéntenos ¿Cómo eso. es eso? No, porque había un señor que él quería que le compráramos un terreno que él tenía al lado del seminario Ok. y como no lo habíamos aceptado, pues entonces vino a amenazar. Ah, Y una tubería del seminario, él la partió y le echó cemento adentro y aquello se mira. tupió
y yo tuve que ir allá. Y el hombre, cuando la policía lo citó y él no fue, tuvieron que irlo a buscar a la casa. Y entonces él se puso habló tan feo que hasta los policías cogieron miedo después porque me dijeron cuando terminaron, mire, váyase usted, ¿qué tiempo tardará en llegar a la casa? Yo le dije, bueno, más o menos este tiempo. Y dice, bueno, lo vamos a tener a él aquí hasta que usted llegue a la casa, porque temían que él me fuera a agredir o algo. Fíjese. Sí. Y después volvió otra vez, pero no era la amenaza conmigo, sino al financiero de ahí del seminario. Ajá. Y que lo iba a matar. Entonces tuve que ¿Qué? volver allá. Yo jamás en mi vida había ido a la estación de policía y tuve que ir 2 veces. Pero bueno, gracias a Dios que todo se resolvió para bien. Ah, qué bueno. Oiga, maestra, pero me queda claro que la necesidad es decir, que se presentaba y el deseo de servir fueron guiando su carrera. Porque usted tenía unas intenciones y tenía ganas de servir en ciertas áreas, pero el Señor le decía, no, no es por ahí, es por acá. Y usted tenía otros planes, pero no dejaba de lado el hecho de que quería servir. Y yo creo que cuando se combina el deseo de servir con el plan de Dios, las cosas funcionan y mire hasta dónde llegó. Qué bendición, Sí. qué Gracias a Dios que bendición. tuve que, a veces en una ocasión tuvimos 5 iglesias, entonces tuve que ayudar bastante. Recuerdo la primera vez que prediqué en la primera iglesia que estuvimos. Mi esposo había salido a otro lugar a hacer unas visitas y a estudiar con algunas personas. Y el ayudante de él se había ido con él también. A la hora del culto, no estaba ninguno de los dos allí. Y yo no sé por qué Dios me puso en la mente que llevara uno de los sermoncitos que uno prepara en la clase de preparación de sermón en el seminario. Y cogió un sermoncito de eso y lo llevé. Yo nunca había llevado un sermón a la iglesia. Y ese día llegué y es que habían dejado a una persona encargada, pero esa persona generalmente, anciano de iglesia, pero generalmente llegaba tarde. Y ese día no fue la excepción. Cuando llegó la hora del culto, empezó el servicio de cantos y el hombre no aparecía. Entonces uno de los ancianos me dijo, hermana, tenemos que hacer algo porque la gente está ahí, ya estamos terminando el servicio de canto. Y entonces abrí la Biblia y busqué el sermoncito. En 15 minutos prediqué todo. Sí, claro. Primera vez que yo, porque no es lo mismo predicar un sermón en una clase que en una iglesia. Claro. Sí. Y cuando ya terminamos, bueno, como a las 8:30, antes de las 8:30 yo había terminado. Y el culto se terminó tan temprano cuando vemos que el anciano encargado llegaba. Y decía, vamos a entrar, vamos. Y la gente decía, pero si ya terminó el culto. Y decía, no. Ya vamos a comer, primera vez que vamos temprano a la comida, ¿no? Bien, esa fue mi primera predicación. Wow. Después tuve que hacerlo muchas veces y uno con la práctica va mejorando un poquito, aunque no soy la excelencia, ¿no? Pero lo hago mejor que aquella vez. Claro. Oiga, pero qué bonito pensar, ¿no? De esa primera predicación, a lo mejor en una iglesia, con un papelito, las mismas ganas de decir, pues si se necesita, yo voy y Dios delante de nosotros, a rectora del seminario preparando pastores, Líderes. líderes de culto para Cuba y el mundo, porque esos líderes que formó andan por todos lados. Oiga, y aquí estoy revisando yo y dice que durante su gestión logró la acreditaciones externas para el seminario. Porque es que nosotros éramos una extensión de la Universidad de Montemorelos. Okay. Y teníamos que llevar el mismo programa de Montemorelos con la misma carga académica de ellos. Y Montemorelos tiene sus necesidades, pero Cuba tenía otras. Claro. Y entonces yo me ponía a pensar, me gustaría que en esta materia se aumentaran los créditos, pero no podía hacer nada. Entonces se me ocurre cambiar luchar el por la sistema. acreditación.
luchar por la acreditación. Ok. Yo le agradezco mucho al profe Ismael Castillo. Él Ujú. apoyó mucho seminario en Cuba. Pero ya yo quería que nosotros tuviéramos nuestra propia programación. Entonces, hablé con el director de educación de la División Interamericana y me apoyó. Y la segunda persona con quien hablé fue con el profe Castillo. Y dije, mire, Ok. tengo esta idea por esto. Y me dijo, adelante, hermana, que las vamos a apoyar. Ujú. Y así fue, tuve que luchar mucho. Cuando fue la primera visita para acreditar el seminario, me dieron una lista de cosas que tenía que hacer que decía, ay, ¿cómo yo puedo lograr todo esto? Una de Ok. ellas era que en la biblioteca teníamos que tener mínimo 5,000 libros de teología. Otros, Vámonos, recio. Ándale. otros 5,000 de otras áreas, pero eso sí era fácil conseguir ahí en Cuba, pero de teología Ujú. no. Ah, ok. Entonces, en México conseguí bastantes libros, en Miami conseguí algunos, no tantos. Donde más Ujú. conseguí fue aquí en Estados Unidos, en Grand Rapids. Le digo que eso se lo agradezco mucho a Dios, porque yo le decía ayer a Erika que el Ujú. inglés y yo no nos llevamos muy bien. Ok. No somos amigos, pero yo venía sola y resolvía las cosas. Eso. Aquí en la universidad había una profesora que ella había visitado allá a Cuba y me dijo que Ujú. podía quedarme en su casa. Vine y ella me consiguió a alguien que me llevara a Grand Rapids y allí yo no sé por qué hay editoras en español y Ok. conseguí una buena cantidad de libros. Yo llegué a Cuba esa ocasión sola con 15 cajas de libros para la biblioteca del seminario. Amén. Wow. Allí, cuando uno va a comprar, bueno, desde antes, le digo que allá nos reunimos para los cultos en el seminario en un aula que se dedicó para eso, pero estábamos muy apretados. Entonces llegó el presidente de la Asociación General y en esa ocasión pusimos la primera piedra para edificar el auditorio para el seminario. Le pusimos auditorio para no poner iglesia, porque allá uno no puede decir vamos a hacer una iglesia. Ok. Y un auditorio sí, porque era un centro de estudios. Y entonces él ofreció en aquella ocasión ayudar en dos cosas: en modernizar un poco el aula de computación, porque las computadoras estaban viejitas. Y Ujú. la otra, él habló con la persona que se encargaba de asuntos religiosos allá en Cuba y ella le aceptó que podían entrar a Cuba $10,000 en libros. Vámonos, recio. Sí, con la condición de que primero le teníamos que enviar a ellos los títulos de los libros y cuando llegaran, pues revisarlos. Ok. Y entonces, en esa ocasión, yo llegué con 15 cajas de libros. Ajá. Llevé una pantalla grandísima que me regalaron aquí en Estados Unidos y yo no tenía permiso para la pantalla. Pero Ok. ese Dios del cielo es tan bueno que Ujú. cuando yo voy al salón, ahí donde estaba la estera que traen todas las cosas, lo primero que veo es la pantalla. Y yo no tenía permiso para entrarla. Y digo, bueno, Ujú. vamos a ver. Y como pesaba tanto, yo no la podía cargar. Me metí una punta aquí debajo del brazo y fui arrastrándola. Cuando llegué a la puerta, habían dos personas de la aduana y me dijeron, venga señora para ayudarla. Y ellos cogieron La pantalla. La sí, la televisión. pantalla, la sacaron y me dijeron, ¿dónde la ponemos? Y digo, yo miren ese carro, ese carro que está ahí. Pusieron la pantalla y mi esposo estaba allí y el administrador del seminario. Y les digo, vámonos de aquí antes que nos llamen otra vez. Que nos regresen por la pantalla. Sí, mañana yo regreso por las cajas, porque ese día había salido una sola caja en ese momento. Ah, ok. Y entonces al otro día regresé y ya estaban las 15 cajas. Ya se pasa a otro aeropuerto que es donde revisa, que es el de carga. Ujú. Y ya yo le había mandado al gobierno los títulos de los libros y ellos allí tenían que revisarlos todos. Ok. Y yo iba a cada rato, bueno, los libros, y siempre me decían, no, que todavía y todavía. Y ya yo me cansé.
Y un día le dije al administrador del seminario, dame algún dinero en dólares que lo necesito para el asunto de los libros. Me dio el dinero y cuando llegué allá le regalé a uno $20 y después voy con el otro, le regalo $20 también. Y cuando me iba me dice uno, venga mañana a buscar los No, libros. bueno. Y al otro día fui y ya me entregaron todos los libros, gracias a Dios. Qué Y entonces bendición. pudimos terminar todo lo que ellos la comisión acreditadora nos pedía y gracias a Dios el seminario se pudo acreditar, arreglamos los créditos de algunas materias, hicimos una nueva distribución y gracias a Dios todo salió bien para gloria y honra de él. Qué Amén. bendición. Qué cosa, Qué ¿no? bendición. Me imagino yo, maestra, a ver, diga. Otra cosa que pudimos lograr en ese tiempo fue las muchachas. El dormitorio de muchachas estaba encima de el comedor de la grande. Ese seminario lo hizo Maranata. De hecho, antes de salir para Venezuela, ya mi esposo había hablado con Maranata para la construcción del seminario, lo que había que buscar el lugar. Y entonces allí hicieron un comedor grande, pero dormitorio para varones nada más. Allá en Cuba estudian también las mujeres, pero estudian para ser obreras bíblicas. Allá no se ordenan las mujeres. No, aunque okay. Atienden iglesia, hay muchas que han atendido y están atendiendo iglesias, pero sin ordenarla como pastor. Y entonces en el seminario necesitamos donde tener a las muchachas un lugar más cómodo. Estaban en una parte encima de la cocina y muy, muy apretada. Y entonces recibimos una ayuda del esposo del pastor, la esposa del pastor Leito, que era el presidente de la división interamericana. Y ellos nos ayudó bastante y pudimos, ya lo teníamos cuando fueron las personas los pastores de la Asociación General, ya habíamos terminado el dormitorio y ese mismo día lo inauguramos. El mismo día que pusimos la primera piedra para hacer el auditorio. Así que gracias a Dios, ya en el seminario, pues pudimos disfrutar de un nuevo dormitorio para las muchachas, una cancha para que los muchachos pudieran entretenerse, jugar y hacer ejercicios. Se modernizó el aula de computación, la biblioteca, bueno, como para la acreditación hubo que hacerle unos cuantos arreglos y gracias a Dios el colegio, el seminario estuvo funcionando bien. Hasta ahora que está cerrado saben la problema que hay con la electricidad y el combustible. Que allá no hay, y entonces el seminario por ahora, desde el año pasado, está cerrado. Sí se hacen actividades allí y las clases, se tienen muchas clases online. Hasta que, si Dios lo permite, aquello se arregle un poco y se pueda continuar. Ojalá que sí. Debemos orar mucho por el seminario adventista ahí en Cuba y por el pueblo cubano en general, ¿no? Que la están pasando un poco mal ahora. Muchas dificultades. Pero sí, le digo que Dios es tan maravilloso que en cualquier situación Él tiene una forma de sacarnos adelante. Claro. Y eso justo iba, maestra, porque creo yo que como mujer, o sea, siendo mujer en Cuba y rectora, ¿no? Del seminario adventista, la primer mujer en ser rectora del seminario adventista, me imagino yo que los retos fueron muchísimos y los milagros que Dios hizo en el tiempo que usted estuvo ahí, me imagino que fueron muchísimos y muy impresionantes. ¿Hubo algún momento, maestra, en que usted sintió que su fe se fue a pico, se fue así abajo, no, ya no podía más? ¿Hubo momentos así de flaqueza? ¿Y cómo Dios la sacó de allí? Sí, Bueno, es que uno fue existió ese momento. cuando la acreditación, cuando yo leí todo el panfleto que me dejaron, digo, no se puede, yo no me siento capacitada para cumplir todo esto. Y me reuní allí con la junta del seminario, oramos bastante y yo digo que todos apoyaron.
Ok. Todos apoyaron allí y gracias a Dios se pudo lograr, pero sinceramente yo pensé que eso no se iba a poder lograr. Mm, Pero ya yo tenía esa fe porque había visto los milagros de Dios a través de nuestro trabajo ministerial, sí. cómo Dios hizo con nosotros tantos milagros que ya eso me daba un poco de ánimo para seguir adelante. Mire, yo he visto Ah, los milagros, si le puedo contar algunos. Oye, claro, por Claro. favor. por favor. Estábamos trabajando en un distrito allá que eran dos iglesias grandes y algunos grupos. Y en ese tiempo, Cuba estaba pasando por una época, bueno, mejor que la de ahora, porque todavía daban un poquito de, vendían algo más en las tiendas. Ok. Y no había mucha comida, pero siempre Dios la multiplicaba, como en este caso, que había conferencias en la iglesia, fueron jóvenes del Colegio de la Santilla, fueron allá a cooperar, eran los que daban las conferencias. El último día, pues, eh, ya vinieron todos, era el último sábado de conferencia. Y al venir el grupo, mi esposo pidió que todos los que pudieran llevar a alguien a almorzar a la casa, que le dijeran. Y uno decía, yo quiero dos, yo quiero tres, a mí me mandan uno y así. Pero cuando terminó el culto, nos quedamos dedicando los libros que íbamos a repartir esa noche y nos cogió un poco tarde. Y ya eran cerca de las 3 de la tarde y mi esposo dice, pero es que ahora yo no puedo salir por todos los lugares repartiendo la gente y no teníamos ni carro. Y entonces digo, bueno, lo llevaremos para la casa. Yo había cocinado más o menos para unas 5 o 6 personas, lo que yo había hecho de comida. Cuando llegamos a la casa éramos 16 Ah, Ay, bárbaro. Dios. y yo Y con hambre. me asusté. Ya dijimos al principio que una de las comidas que más llama la atención en Cuba es el congrí. Yo había Hombre. preparado una olla de congrí, pero para 5 o 6 personas. Ujú. Yo recuerdo que lo puse a la candela, le rocié un poquito de aceite, de sal, tapé la olla y oré. Y le dije a Dios la necesidad que teníamos de alimentar esa cantidad de personas que Ujú. hicieron milagro para que la comida alcanzara para todos. Oré, bueno, ya calentamos todo lo demás y ya a la hora de servir, yo le dije a una de las obreras bíblicas que estaba allí, digo, ve pasándome los platos para servir yo en los platos, para asegurarme de que todo el mundo comiera, aunque fuera un poquito. Ujú. Y empecé a servir, a servir, a servir. Y cuando le digo, dame otro plato, dice, no, ya. Digo, ya los 16. Dice, sí. Digo, ah, no, pues mira, la olla tiene bastante arroz, pásamelo otra vez. Y volví a servir y serví los platos bien llenos, los Ay, qué platos. bueno. Copeteados. Y le voy a decir que aquel día todo el mundo comió, se llenó y hasta sobró un poquito. Ay, Wow. hijuela. Qué Qué bárbaro. cosas, ¿no? Eso fue uno. Y en esa misma iglesia, eh, cuando fuimos a trabajar allí, habían poquitos jóvenes en la iglesia. Y dijimos, ay, qué pocos jóvenes tiene esta iglesia. Pero el 13º sábado vemos que llega un grupo de jóvenes. Y cuando Ujú. investigamos era que vivían para el campo. Ok. Tenían fincas y eso, y ven allá. Entonces, mi esposo hizo el plan de que ellos vinieran los viernes por la tarde, después que terminaran de trabajar, vinieran para el pueblo, se quedaran en nuestras casas hasta el domingo para Mm, poder tener la sociedad de jóvenes, el coro para que ensayaran, tener actividades sociales. Mi esposo, él programó una actividad que se llamaba la RACRE, era reunión de Ujú. actividades culturales, recreativas y espirituales. Y todo eso lo hacíamos entre el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana. Y es una ocasión, bueno, se empezaron, toda la gente pidió, pero todo lo que sobró iba para mi casa. Entonces, en una ocasión, yo no tenía ni un granito de arroz y en la bodega ya en la tienda no podía comprar hasta el mes siguiente. Y Ok. lo que tenía en mi casa era frijoles negros. Ujú. Y se lo digo a mi esposo, mira, lo que tengo para el sábado es frijoles negros. Y él era muy campechano y me dice, pues cocina frijoles negros.
Así que me cociné una olla grandísima llena de frijoles. Y un Ujú, muchacho que era del campo también, que estaba viviendo ese tiempo en mi casa, le dije, ve a la panadería y tráeme una bolsa de pan. ujú. Le di una bolsa grande, le di el dinero y me trajo la bolsa de pan. Pero a mí me daba una tristeza tener que comer un sábado pan con frijoles. Y entonces mi esposo le había dicho a las familias que venían los jóvenes, a los padres, que el fin de semana, el sábado, cuando ellos vinieran, trajeran algo de comida para ayudar en las casas donde ellos se quedaban. Ujú. Y los padres de ese mismo muchacho que fue a buscar el pan, que él vivía con nosotros, cuando llegaron el sábado, me dice la mamá, ay, Esther, ayer no sé, se me complicó el día y no pude ablandar frijoles y tuve que traer arroz blanco. Ah, Y yo le digo, ¿tú sabes por qué tú trajiste arroz blanco? Porque yo lo que tengo son frijoles negros. vamos a hacer con gris. Me acuerdo que trajeron una vasija con bastantes chicharritas de plátano Ah, qué rico, y yo tenía algo de ensaladita y almorzamos de lo más bien. qué Uno rico. puede pensar, qué casualidad que lo trajo en eso. Yo no No, creo que fue casualidad, porque en esa Ujú. iglesia estuvimos trabajando 4 años y medio y la única vez que Hilda llevó arroz blanco fue ese día. Esa vez. Wow, es ¿Qué que Dios tal? excelente. dirige. Así que esas Oye, cosas le van dando fuerza a uno, ¿no? ¿Cómo no? ah, La preparan. Por supuesto que sí. oye, Sí. pues se nos va acabando el tiempo, pero yo no quiero irme sin que nos platique rapidito de dos premios que honestamente yo que tengo casi toda la vida en la iglesia no sabía que existen en nuestra iglesia mundial. Uno es la Mujer del Año y la medalla Elena de White. Platíquenos qué son esos premios y por qué se los dieron a usted, hermano. Bueno, Mujer del Año era la asociación, no el Ministerio de la Mujer, sino la Asociación de Mujeres Adventistas, Ujú. una asociación mundial, y ellos todos los años escogen a alguna mujer, así que consideren que ha hecho algo que otras no han podido lograr. Y según tengo entendido, yo era la única mujer que había dirigido un seminario o que estaba dirigiendo un seminario y Ujú. me sacaron como Mujer del Año. Eso fue creo en el 2005. Ok. 2005. Después no sé qué año fue, si me fueron de acá de 2009, la ¿eh? medalla, No, no, 2009. la medalla fue en el 2005 o 6, la medalla Elena White, que fue Ah, de la bueno. División Interamericana. Ok. En el 2009, eh, yo estoy en el seminario trabajando y me llega una carta y en mi poco inglés, yo leyendo me defiendo un poquito más. Hablando inglés no, mis No, más oídos no, no. pero leyendo leo un poquito y yo leo y digo, no, no, pero yo no puede ser esto que estoy leyendo. Se lo llevo a la profesora de inglés y me leyó la carta. Me dice, no, es que en la Universidad Andrews, que el buró, no sé qué, se reunió y que habían decidido entregarme el título de doctor en divinidades honoris causa. No, ¿Cómo Y no bueno. que, recia? y que si estaba dispuesta a tener el discurso de graduación. Yo Ah, había, todavía. yo había predicado, pero un sermón no es un discurso. No, Así no, que Sí, sí, no. tuve sí, que, es tuve diferente. que prepararme un poquito para... Bueno, Ajá. pues yo le dije que está bien, fui a la embajada allá en Cuba, llevé la carta que ellos me mandaron y hasta me felicitaron. Ah, mire. Debía de estar aquí en agosto para las graduaciones de verano, ¿no? Ujú. Ajá. Y pasaban los días, y eso me felicitaron en la embajada, y la visa no Ujú. llegaba. Y ya cuando Ok. se acercaba el día, yo le mandé un mensaje acá que fueran buscando otra persona para el discurso porque no había llegado la visa. Ujú. Entonces, bueno, no llegó la visa. ¿Cómo? Pero le voy a decir que Dios es Dios. Ah, claro, Eso claro fue que sí. en agosto. En Ajá. septiembre, en septiembre me mandan otra carta que si yo podría venir del 1 al 3 de mayo para la Ujú. graduación y tener el discurso en esa ocasión. Ok. Le dije que no había problema, que eso no dependía ahora de mí. Ujú. Eso fue en la primera semana de septiembre. Ok. En la segunda semana de septiembre
Me llama mi hija que vivía aquí en Estados Unidos y me dice, mami, estoy embarazada y doy a luz para mayo. ¿Cómo? Mira, aquello porque yo no sabía nada de eso otro. Si yo hubiera venido en agosto, difícil que me hubieran dado otra visa en mayo. Pues sí. Entonces Ah, en ok. mayo llegó la visa bien, tuve mi discurso, me dieron el título y tuve esta oportunidad de pasear un poco por Chicago. Llegué, disfruté unos días con mi hija y pude estar en el nacimiento de mi nieta. Así que le doy Wow. gracias a Dios porque la visa no llegó a tiempo. No, hombre, si es que Diosito, la verdad que Su es un consentido. consentidor. Es un consentidor, ¿verdad? Uh -huh. Me da curiosidad así de que a veces nos ponen en situaciones que nosotros pensamos que son difíciles, ¿no? Que nosotros Ujú. decimos, ay, ¿por qué pasa esto? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué me la pone tan difícil? Pero pues no vemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que si lo viéramos, pues no fuera tan, No, podemos, no renegaríamos tanto, no ¿no? Uh -huh. renegaríamos, como por ejemplo los frijolitos, ¿no? Chale, pues puros frijoles, pues ni modo. Pero pues para el otro día llega el arroz, Exacto, ¿verdad? O sea, tú ni exacto. sabes qué onda. Y Ah, luego, Sí, oye, sí, ¿por sí, qué sí. no fui? ¿Por qué no me diste para ir esta vez? No, es que quiero que vayas, pero para que conozcas a tu nieto. yo he O visto sea, tantos milagros que ya no dudo nada de Dios. Claro. qué No bonito dudo es nada él. de Dios. Todo lo puede. Amén. Es cuestión de voltear tantito hacia atrás y darse cuenta de todas las bendiciones que Dios ha hecho en su vida, ¿no? Y todo el Sí. legado que usted ha dejado, maestra, y que seguirá dejando, porque sé que Dios, a pesar de que ya no está, digamos, trabajando, sigue usted formando líderes con su legado, con su presencia, con su vida. Entonces es una bendición realmente y hemos aprendido muchísimo. No me quedó claro lo del premio es el premio Elena White. ¿En qué consiste ese premio y cómo? Es una medalla. Sí, No se la enseño ahora porque está en la casa de mi otra hija. sí, Una sí, sí. medalla grande que viene en una cajita que dice medalla Helen White y el año, la división interamericana, que Ujú. me la entregaron por el trabajo que había realizado allá en el seminario en Cuba. Ya, ya, ya. Oye, yo espero que a mí de Qué perdida me den un bendición. botoncito que diga premio Arturo King, algo así, ¿no? A lo mejor llega. ¿Quién sabe, Beto? Puede ser, No, yo lo que puede sí ser. digo que yo he trabajado mucho en iglesia. Sí. Creo que en iglesia he pasado casi por todos los departamentos, menos Ujú. coro cantado, porque yo no soy buena con el canto. No, pero coro hablado sí, yo he tenido coro hablado, ¿Qué Fíjese. tal? pero yo quisiera gastarme ahí. Allá Amén. cuando antes de venir tenía un grupo pequeño y había un buen grupo allá preparándose. Desgraciadamente tuvimos que cesar un tiempo porque los dueños de la casa donde teníamos salieron del país, pero ya esta Ujú. semana me avisaron que una señora que asistía al grupo pequeño ofreció su casa para que se hicieran los cultos allí. Ah, Así que gracias a bendiciones. Dios. Sabes que a Wow. mí me conocer a la maestra ha sido como una admiración, Claro. ¿Cómo porque no? es como lo dijo ahorita Edgar, ¿no? Hay áreas que a veces muchos dicen que en la iglesia para la mujer no, pero yo Ajá. creo que la maestra y la doctora Ujú. Esther ha roto esos paradigmas de una forma tan, o sea, con humildad, sabiduría e inteligencia. Yo Ujú. no me la, o sea, no me hubiera imaginado una mujer dirigiendo y un área de teología. O sea, es Sí. algo y que la iglesia la reconociera tanto, o sea, que no hay una barrera dentro de la iglesia Ujú. para la dirección y para el liderazgo y lo han reconocido en una mujer. Sí. Y yo quisiera agradecerle, maestra, por dejarnos esa enseñanza, porque yo la escucho y muestra humildad, muestra que está tomada de la mano de Dios.
y Sí. que eso es lo que lleva un verdadero liderazgo y que rompe realmente barreras, prejuicios y que forma, pues yo creo que el futuro de la iglesia realmente. Ujú. Sí. Y una cosita que quería decir, ahora oyendo a mi hermana Erika, Erika. sí, cuando estábamos trabajando en Caracas, la iglesia era muy grande. Cuando salimos ya tenía 4.000 miembros, la iglesia del Wow. Paraíso. Oh, sí. Y entonces yo dirigía el Ministerio de la Mujer y se me ocurrió que para el Día de la Mujer, que las mujeres en ese día fueran las que ocuparan la plataforma, dieran todas, eran 100 y pico de clases de escuela sabática, que las mujeres fueran las que Bueno. tuvieran la lección y todo fuera manejado por mujeres ese día. Pues los hombres en la iglesia se pusieron que no, que cómo la mujer iba a recoger la ofrenda. Tuve que ir a esta junta y digo, ¿qué es más ¿Cómo? sagrado? ¿Recoger la ofrenda o preparar la Santa Cena? Dice, bueno, la Santa Cena, y digo, ¿quién la prepara? No son las diaconisas, ¿y por qué no pueden recoger la ofrenda? Entonces, por fin Claro. dieron el permiso. Ese día hasta lo ensayamos, y las mujeres fueron con su uniforme, recogieron la ofrenda. Ese día yo prediqué en la plataforma a todas las mujeres y los hombres se quedaron encantados. Y desde ese día ya no nos ponían reparo cuando pedíamos algo por el Ministerio de la Mujer. No más con gris para ti, Filisteo. No, qué Oigan, bendición. no, hombre, qué delicia platicar con usted. Así como dice Erika, es una persona muy sencilla, con una calidez humana que qué bárbaro, irradia felicidad de verla. Y qué bendición de que Dios es, más bien que usted ha dejado que Dios, pues, trabaje en su vida y que eso se ve reflejado en lo que ha hecho. Y la verdad estoy súper contento de haberla tenido hoy aquí, de conocerle. Y muchas veces nosotros que tenemos todo, que nos quejamos, de que aquí, por ejemplo, que tenemos que, ay, no, otra vez voy a comer carne ranchera. Oye, no, ya estoy harto de eso y muchas carencias que tienen en Cuba. Y Sí. esa dependencia, porque yo siento que cuando estamos con muchas cosas no somos tan dependientes de Dios, porque damos por sentado que Dios ya nos bendice, ¿no? Pero a Mm. veces sí ocupamos tener esa dependencia completa. Me gusta así como lo dijo usted. Yo estoy tan segura de que Dios está conmigo que ya la fe está bien trabajada y eso me anima mucho. Espero que los que nos están viendo, a las personas que nos miran, puedan tener este testimonio tan hermoso que tuvimos de la profesora Esther. La verdad que una persona Y que nos excepcional. dejen sus comentarios porque los va a estar leyendo la maestra. Sí, por Claro que supuesto. sí. Edgar, para concluir. Pues nada más agradecer, maestra, la verdad, el tiempo que nos ha dedicado. Hubiera querido yo unas 2 o 3 o 5 o 6 horas más Ay, para platicar a gusto. Pero, Ujú. y yo sé que muchas cosas se quedan en el tintero, muchas preguntas se quedan por allí, pero el hecho de que nos haya demostrado usted cómo Dios ha trabajado en su vida y nos haya inspirado a creer que no importa las adversidades que nos presente que la vida, Dios está con nosotros y que vamos Claro. a salir adelante con su ayuda. Y amén. utilizar los talentos que Dios nos ha dado, a lo mejor no como nosotros quisiéramos, pero sí como Dios nos ha puesto, ¿verdad? Así Así que muchas es. gracias, maestra. Pues nada, gracias a ustedes por dedicarme ese tiempo y mi mayor deseo es que Dios derrame grandes bendiciones sobre cada uno de ustedes en todas las cosas que hagan para Dios. Wow, Amén. Amén. ahora sí Amén, siento esa amén. bendición, ¿eh? La Sí, siento ¿verdad? así que sí, Ah, pégame. Bien pues que ore sabroso. por nosotros, Beto. Sí, Por favor, sí. Pues despídanos en para oración. finalizar, exactamente. Ok, Ore oremos. por nosotros. Gracias. Bondadoso Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque hemos visto a través de nuestra vida que tú nos has guiado. Te pedimos que tú bendigas a tu iglesia. Permite que esta iglesia militante pronto pueda ser una iglesia triunfante y que estemos listos para ascender contigo hasta el reino de los cielos. Amén. Bendice a cada una de las personas que están preparándose, que tienen corazón sincero para que se entreguen a ti
y que podamos tener una buena cosecha de almas para presentarlas delante de ti. Pedimos, oh Dios, que tú bendigas tu obra en todas partes, a cada iglesia, que tú suplas necesidades. Pido que tú suplas necesidades de esos países donde hay problemas, que hay guerras, que hay otras circunstancias, que puedas derramar tu bendición sobre cada uno de tus hijos y que ellos puedan tener las cosas que necesitan para poder hablar. Ayúdanos para que siempre podamos permanecer fieles, que estemos dispuestos a dar todo lo que somos y lo que tenemos para beneficio de tu obra y que pronto, muy pronto, te veamos venir en las nubes de los cielos y que estemos listos para darte la bienvenida. Oh Dios, deseamos estar contigo pronto. Te lo rogamos en el nombre santo de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Amén, amén. No, Pues qué ahí chulo. lo tienen. Sé Ah. que esta charla va a salir, me imagino que allá a la familia de la profe Esther, allá en Cuba. Así que les voy a invitar a todos nuestros hermanos cubanos que se suscriban a este canal. Si se van un poquito más para abajo en los videos en vivo, está el testimonio también del pastor Reinier. ¿Se recuerdan de él? Yes. Muy, muy bonito Muy testimonio. bonito Muy testimonio. bonito testimonio, ahí lo pueden chequear. Así que, Ujú. Y no se olviden también, suscríbanse. no se olviden también de ir a ver el repaso de la lección, que también está aquí puesto. Terminando, Por favor. Sí. Quiero Sí. decirles que el repaso de la lección que nosotros estamos dando es así, Eterno. sin filtros, sin filtros. Sí. O sea, aquí Es sí se dice algo- lo que es. Óigame, una cosa que quería pedirles. Adelante. Ayer el doctor Luis Amador, cubano, profesor aquí en Andrews, él fue alumno mío allá en Cuba y le dio un derrame cerebral y un ataque al corazón ayer, después ¿Cómo? del culto, y está en una situación crítica, aquí ingresado, aquí en Berry, y los médicos dicen que ya ellos no pueden hacer nada, no responden, el cerebro no le No funciona. Así que les funciona. voy a pedir que por favor oren por Lo Luis vamos a Amador. orar. Por Claro que supuesto. sí, Tener vamos a en ponerlo en oración. oración todos. Sí, Pues toda la ahí lo tienen. comunidad que por favor oren por él. Ahí lo tienen, así que miren, qué hermoso testimonio tuvimos hoy, así que pues síganos en nuestros canales y en la lección de escuela sabática. Nos vemos la próxima semana. Feliz Feliz sábado. sábado Feliz para sábado todos. para Bye todos. bye. Un abrazo, Encantada de Gracias, maestra. conocerlos. Igualmente, un Un placer. abrazote hasta allá. Tengo una palabra para ti. No desanimes. Todo lo que le has pedido a Dios ya está viniendo. Esos días Dios te vio llorar, tu corazón herido. Cuando tú no conseguías hablar, escuchó tu gemido. Mas el Dios que me envió a ti conoce todo. Me mandó
sé todo. Él me mandó a decir que va a cambiar.